Saludos desde España, mi nombre es Ana Isabel Álvarez, soy psicóloga forense especializada en crisis, emergencias y catástrofes y mi ponencia va a versar sobre la importancia del autocuidado en quienes ejercen la mediación policial, con especial hincapié en el impacto que la actual pandemia por COVID-19 está teniendo sobre esta cuestión y la salud mental del profesional. Es un tema que no suele abordarse en profundidad, motivo por el cual me ha parecido pertinente traérselo a ustedes para que entre todos podamos reflexionar al respecto. Si partimos de definiciones de autores como Haynes, podemos decir que la mediación es un método de resolución de conflictos que trata de mejorar, restablecer o cuando menos evitar que se deterioren aún más las relaciones entre las personas implicadas a través de una tercera parte imparcial y objetiva, el mediador, que ayuda a que ambas partes de un conflicto se comuniquen y no de cualquier manera, sino de manera eficiente y eficaz y traten de alcanzar de este modo y, si es posible, un acuerdo común. Desde el punto de vista de la psicología, entendemos por conflicto una situación de oposición, desacuerdo o enfrentamiento entre personas o grupos que persiguen posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores incompatibles o, y aquí está la clave, percibidos como tales. Por eso son tan importantes en los conflictos las emociones y los sentimientos, no solo en lo relativo a las partes, sino también en lo relativo al profesional que ejerce la mediación. Es muy difícil que dos partes en conflicto busquen y logren alcanzar una solución de manera conjunta y mutuamente satisfactoria si no son capaces de ponerse en el lugar del otro, si no son capaces de entender cómo les está afectando la situación al otro. Por tanto, podemos decir que los conflictos son percepciones, no son realidades. Como decía Immanuel Kant, no vemos las cosas como son, sino como somos. Si observamos la teoría del iceberg, podemos asimilar un conflicto a un iceberg. Podemos ver una parte más pequeña, visible, donde se encuadrarían las posiciones iniciales de las partes primarias en conflicto, que pueden estar inhibiendo la comprensión real del problema, y una parte subyacente que en muchas ocasiones ni siquiera es consciente para las partes que están en conflicto, donde se inscriben los valores, las emociones, los intereses, las necesidades de los mismos. Aquí también nos encontramos con los procesos psicológicos subyacentes a cualquier conflicto que pueden interferir en el proceso de comunicación, que pueden facilitar la escalada del conflicto y que por tanto pueden dificultar también la búsqueda y el alcance de una solución válida para ambas partes. Estos dos elementos, esta parte visible que vemos y esta parte invisible, al menos inicialmente, de mayor envergadura, es necesario tenerlas en cuenta de cara a facilitar que las partes en conflicto busquen y alcancen una solución mutuamente aceptable, de manera conjunta. Por tanto, podemos decir que la mediación es fundamental, el papel del mediador es fundamental, porque los conflictos no son en sí mismos negativos, sino que es la manera de abordarlos lo que les convierte en algo constructivo o destructivo y, por tanto, dependiendo de cómo se aborde el proceso, la relación entre las partes puede salir robustecida o deteriorada. Para este importante papel que juega el mediador se le pide una serie de cualidades: imparcialidad, neutralidad, objetividad. Pero para que pueda ejercitar esas cualidades es necesario que el mediador esté bien. Y esté bien no solo física, sino también psicológica, emocionalmente. Como señala la OMS, la salud no es solo ausencia de enfermedad, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso son tan importantes los autocuidados. Entendemos por autocuidados los comportamientos iniciados por uno mismo que se deciden incorporar para promover una buena salud y bienestar. Pero en el contexto de la mediación policial, no solo se trata de que con estos autocuidados el profesional alcance una adecuada salud mental y un óptimo bienestar laboral, sino que gracias a ellos es posible que la calidad asistencial al ciudadano mejore, sea mejor que la que se presta cuando el mediador no está bien. Hay dos elementos donde yo me quiero detener a lo largo de esta exposición, por su importancia en el plano de los autocuidados. Uno es la escucha activa y otro es la regulación emocional. ¿Y qué es esto de la escucha activa? Miren, estamos recibiendo constantemente información auditiva del entorno. Normalmente, pese a oírla, no le prestamos atención.
Bueno, pues la escucha activa es justamente lo contrario a esto. La escucha activa supone implicarnos de manera verbal y no verbal en lo que nos están contando. Y no solo eso, consiste en trasladarle a la persona que está siendo escuchada, entendida y atendida. De esta manera vamos a conseguir generar confianza, no solo en nosotros como profesionales, sino también en el proceso mismo de la mediación. La escucha activa está íntimamente relacionada con la empatía. Podemos decir que es el punto de partida. Para comenzar a reflexionar con ustedes, me gustaría hacerles dos preguntas. La primera es cuántas veces se les ha dicho que una de las habilidades más importantes para que el profesional pueda actuar en su papel de mediador policial como interlocutor válido es la escucha activa. Y la segunda pregunta es cuántas veces se les ha dicho que uno de los objetivos en el proceso de mediación es facilitar la escucha activa entre las partes para que se puedan entender y buscar una solución de manera conjunta. Probablemente ambas cosas, ambas cuestiones, se les haya dicho en más de una ocasión. Es más, probablemente, lo más seguro, es que se les haya formado en ello. Pero a mí me gustaría ir un poco más allá y me gustaría preguntarles cuántas veces se les ha dicho que para conseguir estas dos cuestiones, es decir, para ser capaces de escuchar activamente a cada uno de las partes en conflicto y para facilitar la escucha activa entre estas partes en conflicto, es necesario primeramente ser capaces de escucharnos a nosotros mismos. Probablemente esto lo hayan escuchado, se les haya dicho en menor medida. Y aquí viene uno de los grandes errores que se cometen. Y es que se nos ha enseñado a ser sensibles a las necesidades, a las emociones, a los intereses del otro, pero no se nos ha enseñado a ser sensibles a nuestras propias necesidades, intereses, cosa que puede interferir en el proceso de mediación. Este, como decía, es uno de los grandes errores que se suele dar en mayor medida en profesiones de ayuda, especialmente de carácter vocacional, como aquellas vinculadas a la salud, la seguridad y las emergencias, que es el creer que siempre debemos poner en primer lugar el foco en el otro sin considerar nuestro propio estado o situación. El creer que es egoísta, escucharnos primeramente a nosotros mismos, cubrir primeramente nuestras propias necesidades para poder cubrir y ayudar en las necesidades de los demás. Si no nos ayudamos primeramente a nosotros, si no nos cuidamos primeramente a nosotros, difícilmente vamos a poder cuidar, ayudar a los demás. Permítanme que les ponga un ejemplo. Imagínense que estamos en un avión, que estamos volando, que pasamos por una zona de turbulencias, uno de los motores deja de funcionar y se despliegan las mascarillas que permiten respirar. Tenemos un niño al lado. Me gustaría preguntarles quiénes de ustedes consideran que primero debería ponérsele la mascarilla al niño y quiénes de ustedes consideran que primero deberíamos ponernos la mascarilla a nosotros. Seguramente algunos de ustedes piensen que primero hay que poner la mascarilla al niño, pero fíjense, si hiciéramos esto es posible que no se la pusiéramos adecuadamente porque la falta de oxigenación al no tener nosotros la mascarilla haría que nuestras competencias, nuestras habilidades descendieran considerablemente. Además, aun cuando fuéramos capaces de ponerle la mascarilla de manera adecuada al niño, es posible también que si hubiera un posterior aterrizaje de emergencia, ya no pudiéramos ayudar a este menor a evacuar el avión, puesto que nosotros habríamos perdido la conciencia. Por tanto, quiero hacer hincapié en esta exigencia, en esta autoexigencia de rol que afecta a determinadas profesiones, como es la policial, en la cual anteponemos siempre las necesidades del otro a nuestras propias necesidades, sin tener en cuenta que de esta manera la calidad de nuestra asistencia al ciudadano va a disminuir. Toda crisis, todo conflicto, donde al final trabajamos con emociones en contextos complejos, son procesos potencialmente tóxicos donde todas las partes se van a ver afectadas en mayor medida. Por tanto, aquí la clave no está en que nos pueda afectar, sino en saberlo gestionar llegado el caso. Y para eso tenemos las estrategias de afrontamiento y autocuidado que van en la línea de las tres dimensiones básicas del autocuidado, como es el autocuidado físico, interno y social. Por cuestiones de tiempo de la ponencia no me voy a poder detener en ello, pero les emplazo a profundizar, puesto que es un tema esencial el saber gestionar en determinados momentos pues, este tipo de situaciones.
El impacto psicológico que una situación determinada puede tener en cada uno de nosotros no depende única y exclusivamente de la situación en sí, sino que depende fundamentalmente de la interrelación de dos variables, de dos elementos. Una de estas variables es la valoración que hacemos de la situación y otra es la percepción de la capacidad que tenemos para afrontar esta situación. Cuando las demandas de la situación superan nuestra capacidad para hacerlas frente, es decir, cuando las demandas de la situación superan los recursos para hacer frente a la situación, se genera estrés. ¿Y qué es esto del estrés que tantas veces habrán escuchado? Fíjense, la palabra estrés es un término que no proviene de la psicología, sino que proviene de la física y de la arquitectura y que se refiere a la fuerza que ejercida sobre un objeto puede deformarlo o romperlo. Hay un estrés que podemos denominar positivo, el eustrés, que lo que hace es activarnos, y un estrés negativo que denominamos distrés, que lo que hace es agotarnos, es desgastarnos. La respuesta de estrés básicamente es una reacción inmediata e intensa que implica la movilización de los recursos del organismo ante situaciones que suponen importantes demandas, ya sea porque implican una pérdida, una amenaza o un reto, y supone la activación a tres niveles de respuesta. A nivel fisiológico, aumento de la tasa cardíaca, aumento de la tasa respiratoria; a nivel cognitivo, van a ver que pensamos más rápidamente para dar respuesta a lo que está ocurriendo; a nivel motor, se ponen en marcha estrategias de ataque, huida. El estrés es una respuesta muy eficaz en situaciones donde se nos demanda una respuesta, valga la redundancia, física, rápida e intensa. Por tanto, podemos decir que en sí mismo el estrés no es nocivo, es una respuesta adaptativa, es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie a lo largo de miles y miles de años. El problema viene cuando su intensidad, frecuencia o duración es inadecuada, porque no da tiempo a que el organismo se recupere, y entonces aparecen las denominadas patologías asociadas al estrés. Por tanto, el problema está en desconocer nuestro nivel de tolerancia al estrés y no permitir que nuestro organismo se recupere. Es importante, consecuentemente, tomar conciencia de nuestro estilo de vida, del tiempo que dedicamos al trabajo, al ocio, a la familia, al descanso, de tal manera que seamos capaces de discernir lo que es importante de lo que es superficial, lo que es urgente de lo que es postergable. En el campo que nos movemos, en el campo policial, de salud, de emergencias, una de las preguntas que se suelen hacer es si por el hecho de formar parte de estas profesiones somos más resistentes. Pues miren, es posible que nuestro umbral de resistencia sea mayor al de la población general, porque es verdad que en el día a día solemos lidiar con un mayor número de situaciones estresantes y en mayor o menor grado ponemos en marcha estrategias de afrontamiento para las mismas. Pero es verdad también que todos tenemos un punto de ruptura, todos tenemos un límite. Hans Selye, un médico austriaco, estableció una serie de fases en lo que vino a denominar el síndrome de adaptación general, que es la movilización general de recursos por parte de nuestro organismo para hacer frente a los agentes nocivos. Tendríamos una primera fase, que es la reacción de alarma, en el que nuestro organismo se activa para dar respuesta al estresor, a la amenaza, y una vez que desaparece, nuestro organismo volvería a la normalidad. El problema viene cuando ese estresor se mantiene en el tiempo o aparecen nuevos estresores. Entonces entramos en una fase que se denomina de resistencia, en la cual nuestro organismo se acostumbra al estresor. A veces no somos ni siquiera conscientes que estamos en esta fase, y esto es lo peligroso. A nivel externo parecemos normales, a nivel externo se están operando cambios a nivel fisiológico y hormonal que, si se mantienen mucho tiempo, pueden llevar a las denominadas enfermedades de adaptación y a cambios en el sistema inmunitario que nos hagan más proclives a infecciones. Pero claro, nuestra capacidad de resistencia al estrés no es infinita y llega un momento que nuestro organismo se agota, se produce un derrumbamiento físico y entramos en la fase de agotamiento. Si los recursos de nuestro organismo, no se restituyen o aparecen nuevos estresores, es posible que lleguemos incluso a enfermar. En las fases finales de este estado de resistencia, de este estado de agotamiento, ya empezamos a ver, a que se hagan realmente palpables una serie de síntomas, de elementos, que es posible que nos pongan en alerta, que son los que están viendo en pantalla. El problema es que en ocasiones nos damos cuenta demasiado tarde, por eso es tan importante y tan esencial el autocuidado.
Porque si no nos cuidamos, pueden surgir además problemáticas más específicas, como es el caso del burnout, que lo habrán escuchado ustedes en innumerables ocasiones, y que consiste básicamente en un cansancio emocional extremo que lleva a la pérdida de motivación y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Además, pueden aparecer otras problemáticas como el estrés traumático secundario, la traumatización vicaria, la fatiga por compasión, que por cuestiones de tiempo no voy a poder entrar a explicarles un poco más, pero puesto que esto queda grabado, les emplazo a que lo lean luego con tranquilidad. Bueno. Hasta aquí hemos hablado del estrés en el profesional, de las problemáticas que pueden derivarse si hay un mal control del mismo y no nos cuidamos, pero es que además en los últimos tiempos este estrés se ha acentuado con la actual pandemia, aumentando el riesgo de problemáticas como las abordadas. En este periodo tan inusual que nos está tocando vivir, las demandas han superado con creces nuestros recursos para hacerlas frente. Hemos tenido que convivir con una elevada sobrecarga laboral, también con una elevada sobrecarga emocional, con una escasez de medios materiales y humanos que se han hecho patentes desde un primer momento, en una situación de miedo y crispación presente también en la sociedad, pero en la sociedad general, pero que la estamos viendo, de hecho, en nuestros seres queridos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Con un factor sorpresa importante también, es una situación que ninguno esperábamos, al menos la mayor parte de los mortales, y por tanto nos ha pillado con una ausencia total de preparación física y por supuesto psicológica. A esto además ha habido que añadir los problemas personales que muchos arrastrábamos de antes o aquellos problemas que han surgido consecuencia de la pandemia. Por tanto, el profesional difícilmente ha podido evitar el impacto psicológico, porque tenemos que tener en cuenta que el profesional ha estado sometido a un doble impacto. Los profesionales hemos vivido la pandemia, seguimos viviéndola, no solo como profesionales, sino también como personas, como ciudadanos que somos. De tal manera que a esas problemáticas que pudieran asociarse a nuestro ámbito profesional, a nuestro ámbito laboral, hay que sumarle aquellas problemáticas propias de cualquier ciudadano, porque seguimos siendo personas. Las necesidades también en tiempos de COVID, por tanto, se han visto profundamente alteradas. Lo que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla es la pirámide de Maslow. Es una teoría de la motivación que trata de explicar cómo las necesidades mueven el comportamiento humano. Como pueden ver, es una pirámide de 5 escalones. Está establecida una jerarquía según la cual, conforme vamos cubriendo necesidades de los escalones más básicos, pues van surgiendo nuevas necesidades que hay que cubrir. Como decía, estas necesidades en tiempos de COVID pueden ver cómo se han visto alteradas. El segundo punto donde yo quería hacer hincapié es en el de la regulación emocional, tan importante para el mediador policial. Les he traído aquí el modelo de regulación emocional de Hervás porque creo que puede facilitar mucho la comprensión de lo que les voy a exponer. Bueno, este modelo lo que nos dice es que toda situación genera una reacción emocional mediada por la interpretación que hacemos de dicha situación. Esta reacción emocional, para conseguir regular adecuadamente las emociones, es necesario que su procesamiento pase por una serie de tareas. La primera sería la apertura emocional, que básicamente consiste en que seamos conscientes de nuestras propias emociones, de que estamos sintiendo algo. La segunda es la atención emocional, que pasa por dedicar recursos atencionales a eso que estamos sintiendo. A continuación vendría el etiquetado emocional, que es poner nombre a eso que estamos sintiendo, a esas emociones. Puede parecer sencillo, pero no lo es tanto porque no estamos entrenados para ello, no se nos ha formado para ello. Y el ser humano se maneja muy bien con lo concreto, pero nos manejamos muy mal con lo abstracto. Y al final las emociones, los sentimientos son conceptos abstractos, que en muchas ocasiones se solapan. Y esto también dificulta que seamos capaces de identificarlos. Si le dedicáramos el mismo tiempo al ejercicio que le dedicamos al ejercicio físico, al ejercicio emocional, psicológico, probablemente tendríamos una sociedad muy diferente. A continuación vendría la aceptación emocional, que pasa por aceptar
eso que estamos sintiendo, con no juzgar eso que estamos sintiendo. Tendemos a calificar las emociones en positivas o negativas en base al bienestar o malestar que nos producen. En realidad, todas son positivas por cuanto todas nos permiten adaptarnos al entorno. Tenemos que aceptar que en un momento dado estemos tristes, sintamos tristeza y en un momento determinado podamos sentir alegría. Ambas deben ser aceptadas. A continuación vendría el análisis funcional, que consiste en entender que todas las emociones juegan una función. Y por último, si todas estas tareas se han hecho adecuadamente, vendrían la regulación emocional, que básicamente es la capacidad que tenemos para modular nuestras respuestas emocionales a través de la puesta en marcha de diferentes estrategias a nivel cognitivo, motor, emocional. Como les decía, esto no es sencillo. Poner el foco en dos elementos. Uno es la importancia que tiene ese análisis emocional y, por supuesto, la importancia que tiene no solo el análisis de las emociones, sino la expresión de las mismas, que siempre debe ser voluntaria. ¿Por qué es importante esta expresión? Porque nos permite encauzar adecuadamente esas emociones de manera que no se produzca un efecto acumulativo que desemboque en una expresión inadecuada de las mismas. Y esto pasa también muchas veces por romper rutinas, como la de responder bien ante la pregunta ¿cómo estás? Esto nos pasa mucho, como mucho a lo mejor hacemos referencia a síntomas físicos, pues me duele la espalda o me duele la cabeza, pero rara vez hacemos referencia a síntomas de carácter emocional, de carácter psicológico, como estoy, por ejemplo, triste. Tendemos muchas veces a pensar, y esto también viene reforzado por la sociedad, que quien no expresa emociones es más fuerte, cuando en realidad quien no expresa emociones para no sentirse vulnerable, lo que tiene es más miedo a las consecuencias. Y esto va en la línea de lo que a veces nos ocurre, y es el pensar que nuestra profesión nos hace invulnerables. Que como digo, a veces esto es una idea errónea compartida por el resto de la sociedad. No somos invulnerables, somos seres humanos como el resto de la población y no se puede salir de un incendio sin haber olido el humo. En ocasiones nos ponemos una coraza, el uniforme, para poder trabajar y esto a corto plazo puede ser eficaz porque nos permite estar focalizados en la tarea, tomar cierta distancia del sufrimiento, del dolor y seguir trabajando. Pero el problema viene cuando no somos capaces luego de quitarnos esta coraza. Y esto es fundamental. Cuando llegamos a casa tenemos que ser capaces de quitarnos esta coraza y conectar con lo que realmente nos hace humanos, que son esas emociones, esos sentimientos. Porque es verdad que la coraza nos protege de lo negativo, pero es que no solo no nos permite sentir lo negativo, sino que también nos evita sentir lo positivo. Por eso es tan importante que seamos capaces de quitarnos esta coraza llegado el momento. A veces también es posible que de manera más o menos consciente o inconsciente nos coloquemos esta coraza no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a nuestros seres queridos, cuando lo que hacemos es el efecto contrario, porque se sienten impotentes al ver que no nos pueden ayudar, que no saben cómo ayudar. Para finalizar, les dejo aquí con algunas consideraciones prácticas que pueden ayudar al autocuidado, porque es verdad que cuando nos sentimos bien nos resulta más fácil cuidarnos, con lo cual es importante tener en cuenta estas cuestiones que les dejo aquí, que por extensión no voy a poder abordar, pero como queda grabado les emplazo a poderlo leer en profundidad. Y hasta aquí mi exposición. Espero que les haya resultado de interés, que les haya resultado de utilidad. Les emplazo a seguir profundizando en este tema tan importante al final, porque, como decía, lo primero es cuidarnos para poder cuidar. Quedo a su disposición para cualquier cuestión en el email que figura ahora mismo en pantalla y simplemente desearles que sigan disfrutando de este maravilloso congreso. Saludos desde España.